Buenos días. Qué bueno verles aquí en la iglesia y qué bueno saber que usted está conectado ahí a través de esta transmisión online, a través del Facebook Live. Gracias por estar ahí. Siempre es importante que usted nos acompañe, pero que usted disponga todo su corazón, toda su mente en recibir, en participar, en ser parte activo de esta transmisión allí en sus casas y aquí en la iglesia de igual manera. Gracias por la decisión que usted tomó en venir. A pesar de las circunstancias, quiero rogarle siempre podamos mantener estas medidas de bioseguridad, por favor, pero que estemos juntos a través de los lazos de amor del Señor. Eso es lo que nos tiene fuertemente unidos a Él. Muy bien, gracias por estar. Quiero esta mañana que usted tenga a mano su Biblia, por favor, puede abrirle en el libro de los Hechos. Desde el domingo anterior, el pastor inició el estudio. Vamos a hacer algunos estudios de este libro de los Hechos, muy importante, en donde nos muestra sobre todo el inicio de esta iglesia primitiva, de esta iglesia del primer siglo, hermosa, importante para nuestras vidas, para nuestra vida de iglesia sobre todo. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante, como todos lo hacemos cada domingo. Muy bien, quiero antes de que podamos leer una porción de la palabra, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Quiero rogarle ahí que usted me ayude orando, poniéndose de acuerdo para que el Señor esta mañana nos hable a través de su palabra. Gracias, Padre. Nos has permitido el privilegio de adorarte, de alabarte. Te hemos dicho lo que sentimos en nuestro corazón, Señor, con una profunda fe, con una profunda también humildad en la muestra de nuestro amor hacia ti también, Señor. Queremos de igual manera, como tú nos amas sobre todas las cosas, podamos hacerlo también nosotros. Gracias, Señor. Esta mañana queremos darte principalmente por tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos hables, que nos instruyes, que nos guíes a través de ella. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, lo abrimos, Señor, de tal manera que queremos permitir que tu palabra entre hacia nosotros, Señor. Te ruego por la iglesia, por mis hermanos que están escuchando, que nos están viendo, por mis hermanos aquí en la iglesia de forma presencial, todos unánimes, todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, podamos recibir tu palabra con el deseo de practicarla, de ponerla por obra, Señor. Gracias te damos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La iglesia que ora unida. ¿Cree usted que su iglesia, esta iglesia Puente de Amor, es una iglesia que ora unida? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? Vamos a entender cuál sería esta iglesia que ora unida. Y podemos a la luz de la palabra de Dios mirar si efectivamente nosotros como parte de esta iglesia hacemos que efectivamente eso sea una iglesia que ora unida. A través del libro de los Hechos, nosotros hemos tenido la oportunidad, y usted va a tener la oportunidad, si es que no lo ha tenido antes, de mirar la idea de una iglesia, del inicio de una iglesia. Entonces el libro de los Hechos nos muestra a una iglesia que ora sobre todas las cosas, que está profundamente enraizada en la oración. Si usted empieza leyendo, ahora mismo lo vamos a hacer, lo que hacen los miembros de esta comunidad es definitivamente orar. Y esa es la fuerza, y ese es en donde cada individuo de esta iglesia primitiva, es decir, del primer siglo, empezó a hacerlo, y fue para ellos siempre una forma como de buscar una forma de respirar, inclusive, de actuar. Fue realmente su esencia la oración, el estar unidos en oración. Vamos a verlo. Entonces, no encontramos una forma diferente desde el inicio hasta el final. Todo el tiempo la iglesia nos muestra una unidad en la oración. Y es que, hermanos, una iglesia que ora es una iglesia que vive
en dependencia de su Señor. Así nos muestran desde el inicio. Una iglesia que ora es una iglesia que vive en dependencia de su Señor. Y nosotros anhelamos como iglesia Puente de Amor ser en esa esencia o buscar esa esencia para vivir, volver a esos rudimentos, se llama volver al inicio de la palabra en este sentido. Lo mismo que Jesús había vivido en esa dependencia con el Padre, Él anhela que su iglesia de igual manera dependa en oración, viva en dependencia de la oración. Ahora, en el libro de los Hechos no vamos a mirar ahí, usted no va a poder tal vez leer ahí a una iglesia autosuficiente. Ahí no encuentra que esta iglesia fue autosuficiente, segura de sí mismo, una iglesia que era segura en sus medios, en lo que tenía. No, va a encontrar una iglesia que en su debilidad se sostiene sobre todo en el poder de Dios. La oración, como decía, era su respiración cotidiana y su fuerza. Y ese es el ejemplo a seguir. Eso es lo que vamos a mirar esta mañana a través del libro de los Hechos. La comunidad primitiva cristiana, esta del primer siglo que le digo, que estamos ahora mismo vamos a leer, habla de un poder en la oración. La eficacia que Jesús había prometido a la súplica hecha en su nombre con fe y humildad es lo que vamos y nos va a mostrar esta iglesia. La iglesia de los Hechos experimentó milagrosamente esta forma de sostenerse a través de la oración, que es la forma correcta en la que no solamente esta iglesia, sino todas las iglesias, nuestra iglesia, debe hacerlo, sostenida en la oración, como una situación en medio de la debilidad que podemos vivir o que puede suceder, en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, la oración es la que debe mantenernos fuertes y unidos. Quisiera por favor entonces que podamos ir al libro de los Hechos, si usted ya lo tiene, lea conmigo en el capítulo 1, los versículos 12 hasta el versículo 14. ¿Está conmigo? Ahí en su casa, por favor, abra su Biblia, o de pronto si está en familia, haga que alguno de sus hijos lea la Biblia, sería muy lindo eso. Muy bien, leamos entonces, versículo 12 hasta el versículo 14. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Bueno, permítame recordarles un poquito el contexto de esta situación. El domingo anterior el pastor Enrique nos explicó sobre todos estos hechos que empezaron y que vivieron los apóstoles en esta circunstancia cuando el Señor Jesucristo ha sido crucificado. Luego Él resucita y después de 40 días Él se da y se muestra hacia sus discípulos. Esta es la circunstancia en donde el capítulo 1 empieza. El Señor se muestra a sus discípulos y les da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Les dice que esperen ahí en Jerusalén, que ellos van a ser revestidos de un poder especial cuando el Espíritu Santo esté sobre ellos. No les dice cuándo va a pasar, solo les dice que esperen. Esa es la promesa. Luego de esa promesa los discípulos obviamente como siempre no entendían, no creían, pero se quedan con una expectativa. La expectativa crece y es más grande cuando le ven al mismo Señor Jesucristo ascender al cielo. Y ahí nos quedamos en el versículo 11 el domingo anterior, cuando el ángel de Dios de alguna manera les recrimina, ¿no? Porque están sorprendidos mirándole a su Señor yéndose a las nubes, ascendiendo al cielo. ¿Qué les dice? Hey, ¿por qué están pensativos en eso? ¿Qué hacen mirando al cielo? Dice el versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, hermanos,
vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ahí nos quedamos el domingo anterior. Inmediatamente luego de eso acabamos de leer. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice entonces, regresaron a Jerusalén. Decidieron obedecer porque ellos tenían tal vez otro pensamiento o otra decisión en cuanto a eso, pero deciden obedecer. Regresan a Jerusalén, van al aposento donde ellos se alojan. ¿Quiénes están ahí? 11 discípulos. El último que dice aquí, Judas, hijo de Jacobo, no es el Judas que le traicionó al Señor. Aquí Judas ya no está. Aquí están 11 discípulos. Con los 11 discípulos, ¿quién más está? Están las mujeres, dice. Y también, de una forma importante, dice, está también la madre de Jesús. Entonces están ahí algunas personas. En el versículo 15 dice que en todos estos hombres, discípulos, mujeres y la madre de Jesús llegaron a ser un número 220. Entonces están 120 personas ahí en un lugar. ¿Qué están haciendo? Esperando. Es con mucha expectativa respecto de la promesa de Dios. Ahora, ¿qué hacen? Y yo quisiera que nos enfoquemos un poquito en la actitud de los discípulos. ¿Qué hacen ellos? Los discípulos, sobre todo, frente a y con todas las personas que estaban ahí con ellos. ¿Qué hacen? Dice el versículo 14, todos. Ellos, en la versión Reina Valera, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego, esperando la promesa. Vamos a entender, entonces, la actitud de los discípulos, como digo, y qué es lo que hacían prácticamente esta primera iglesia, 120 personas, frente a una promesa del Señor. Vamos a encontrar entonces en estos versículos, yo 4 situaciones encuentro aquí de lo que podemos nosotros imitar, seguir y hacer también en nuestros días. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí en esta situación en cuanto a la actitud, en cuanto a la situación de los discípulos? Los discípulos, dice, continúan en oración y súplica. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo, hasta qué o hasta cuándo hacen eso? En primer lugar, encuentro hasta que lograron ellos espiritualmente una oración unánime. ¿Qué significa unánime? ¿Qué es para usted esta palabra? No sé si alguna vez la ha utilizado o ha escuchado. ¿Qué es unánime? Unánime, una misma mente, un mismo espíritu. Dice la versión NBI, estaban unidos en un mismo espíritu. Dice la Reina Valera, perseveraban unánimes en oración, juntos. Unánime se define como estar unidos, lo cual es ser uno, como combinar nuestras muchas partes en una sola entidad, todo en uno solo, con unidad de propósito. Perseveraban unánimes en oración a medida que esperaban en Jerusalén la promesa del Padre. Ahora, Lucas nos muestra aquí que hay una forma de esperar. ¿Cuál es la forma de esperar? Unidos, en acuerdo, unánimes, dice, como muchas partes en una unidad, en una sola entidad, en mismo sentir, en una misma mente, en un mismo espíritu. Así es la mejor forma de esperar, en acuerdo. Así nos está mostrando. Lucas 24, versículo 49, ya había expresado esto el Señor Jesucristo. Dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, les dice el Señor Jesucristo a los discípulos. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ya lo había dejado escrito Lucas en capítulo 24, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 49. Y ahora en los Hechos igual, él vuelve a repetir, porque se entiende que el escritor de los Hechos es el doctor Lucas, no el apóstol. Entonces, nos vuelve a repetir que se mantengan mientras el Señor cumple la promesa que él había hecho. Ahora, ¿usted ha escuchado esta palabra unanimidad?
¿Qué es para usted? Unanimidad. De pronto usted ha estado presente en alguna reunión. La persona que dirige la reunión dice, y la resolución que se ha tomado en este momento se aprueba por una unanimidad. ¿Qué significa eso? En completo acuerdo significa. Tal vez en algún momento les dijo, a ver, todos los miembros de la congregación, levante la mano si está de acuerdo. Y todo el mundo levanta la mano. Y dice, por unanimidad se aprueba. ¿Qué significa eso? Unanimidad, un total acuerdo. Un sentido de estar en completo acuerdo significa la unanimidad. Entonces los discípulos no solo que nos están mostrando, y ya vamos a verlo, que estaban solamente unidos, porque déjeme decirle que aquí podemos estar unidos, pero no necesariamente en acuerdo, ¿verdad? Porque si usted está pensando en otra situación, no está pensando en lo mismo que estamos haciendo esta mañana aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo esta mañana aquí? Adorándole al Señor. Pero si usted está aquí y está pensando en otra cosa, usted no está en unidad perfecta, no está en unanimidad. Lograron los discípulos y todas las personas que estaban con ellos una unanimidad, es decir, un completo acuerdo. Todos estaban absolutamente de acuerdo. Y nosotros debemos buscar eso, la unanimidad para practicar la unidad. Podemos decir que estamos unidos porque en forma general tenemos todos o llegamos a tener una unanimidad, un completo acuerdo significa, donde no hay alguien que diga yo no estoy de acuerdo, sino todos absolutamente estaban de acuerdo. Eso es lo que nos está mostrando a través de este versículo. Porque hermanos, mientras haya alguna diferencia entre nosotros, la unidad no va a ser aplicada. Eso es lo que nos está mostrando. Es preciso entonces que tengamos y lleguemos a lograr no solo la unidad, practicando la unidad, lleguemos a una unanimidad. Es decir, como vuelvo a repetir, todos en completo acuerdo. Ahora, sigamos el ejemplo de los discípulos. Los discípulos, como usted ve cuando leímos los evangelios, vemos a los discípulos en algún momento peleándose entre ellos, discutiéndose entre ellos. Había una cierta competitividad entre ellos. Unos querían ser mayores, unos querían estar sentados a la izquierda, a la derecha del Señor. Otros tenían ciertas situaciones en cuanto a estar junto al Señor o a estar lejos del Señor. Bueno, nos muestran que estos discípulos en algún momento tenían ciertas diferencias. ¿Cómo es que lograron ahora estar en acuerdo? ¿Cómo es que logran ahora tener una unidad y una unanimidad si tenían estas diferencias? Porque mire, en estas circunstancias todavía Pedro estaba luchando con la historia de haberle negado al Señor. Mateo todavía era un cobrador de impuestos. Santiago, el celote que le nombra aquí, significa celote en ese tiempo como una especie de guerrillero. O sea, había diferencias todavía en ellos, pero ¿cómo logran entonces estar unidos? ¿Cómo podemos nosotros lograr esta unidad que quiere el Señor si tenemos todavía diferencias? Y es que mire, el Jesucristo resucitado en los corazones de los discípulos hizo posible que eso esté y sea mayor que cualquier diferencia. Solo el Jesús resucitado en nuestros corazones, solo Jesucristo resucitado en nuestros corazones va a hacer posible que esté eso por encima de cualquier diferencia que podamos tener nosotros. Eso lograron los discípulos. En ese momento se olvidaron de sus diferencias y prefirieron obedecer y tener fe en el Señor, expectantes en la promesa de Él. Es lo que anhelamos. Y ese es el testimonio que nos da esta iglesia, para nuestra iglesia también. Jesucristo oró en Juan capítulo 17 por cada uno de nosotros en cuanto a la unidad. Él ora que estemos unidos, que estemos juntos a Él, unidos a Él como Él está unido al Padre. Esa es la oración. Pero mire, en Mateo 18,
versículos 19 al 20, el Señor nos lleva a practicar la unidad. Mire, lea conmigo, por favor. Mateo 18, capítulo 18, versículos 19 al 20, dice: además les digo que, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos, además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, subraye esa palabra, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mire, el Señor nos guía, nos habla de dos que en una forma unánime, que en una unanimidad están juntos orando en la tierra. Allí pasa algo. No solamente el hecho de unirnos y orar, pero podemos estar allí inclusive en desacuerdo. Aquí hay que añadir entonces esto, hermanos. Unidos, pero unánimemente, es decir, en completo acuerdo. Así logra, y esa es la guía del Señor. Cuando dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, implica sin ninguna diferencia, implica completamente en el mismo espíritu, en la misma mente, en el mismo deseo, implica eso. Entonces, cuando dos o más se unen en esa manera, están de acuerdo, entonces dice, allí estoy yo en medio de ellos. Dos en una unanimidad. Esa es la manera que el Señor nos guía. Ahora, ¿cómo logramos esta unidad, esta unanimidad? Aquí Pablo nos guía a cómo lograr esta unanimidad en Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. ¿Qué nos dice? Efesios 4, versículos 3 al 6. Esfuércense, dice, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y Romanos capítulo 12, versículo 18, Pablo nos dice que mientras más dependa de nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar en paz con todos los hombres. Entonces dice aquí Pablo en Efesios que debemos esforzarnos. Hay una responsabilidad de parte nuestra, hermanos. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Esforzarnos en mantener la unidad en el Espíritu. ¿Mediante qué? Mediante el vínculo de la paz. La paz que nosotros necesitamos tener con todos. La que está de nuestra parte, sobre todo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Eso es lo que hay que mantener, esta unidad. Podemos ver entonces que en nuestra práctica la unidad, esa es la base, la base de una forma de atributo que tiene la iglesia. Si sobre todo debemos considerar como iglesia, algo como atributo es que somos unidos, que estamos unidos, que cada uno de nosotros responsablemente busca mantener esta unidad perfecta, espiritual, el vínculo que necesitamos tener todos a través de ¿qué? De buscar la paz. Puedes pasarle aquí. Gracias, Josué. Podemos entonces ver que la práctica de la unidad se basa en el atributo de la unidad de la iglesia. Considerando esto, como iglesia entonces tenemos una principal oración. No sé si usted se ha percatado de eso. No es simplemente un lema, no es simplemente un objetivo, una meta, no, realmente es una oración. ¿Cuál es esa principal oración que nosotros tenemos como iglesia? Que todos crezcamos juntos en amor, gozo y compromiso. ¿Para qué? Para servir a Dios y a los demás. En eso debe basarse nuestras oraciones.
Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para este año. Que crezcamos juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Si de pronto ni siquiera oramos, si no tenemos una forma de acuerdo en eso. Ahora, parece ser redundante esta situación, ¿no es cierto? Dice, bueno, todos tenemos el deseo de crecer. Y ciertamente todos tenemos el deseo de crecer, ¿verdad? Pero no todos lo hacemos. Esa es la circunstancia. No solamente debemos tener el deseo, sino debemos hacerlo. ¿Cómo nosotros podemos practicar esta unidad, este acuerdo, esta oración en la que todos como iglesia debemos tener este deseo en nuestro corazón, así como los discípulos, en acuerdo, de una forma unánime? Ellos decidieron esperar, ya vamos a ver algunas cosas que hicieron, pero sobre todo esperar con mucha fe. Y decirle, Señor, aquí estamos, orando, perseveramos, te creemos y esperamos todo lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Y ahora nosotros tenemos como iglesia este deseo de crecer juntos, que no es el deseo del pastor, que no es el deseo del equipo pastoral, es el deseo de Dios, que todos crezcamos en el conocimiento de Él. Ahora, ¿cómo usted muestra estar unido a esto? Participando, actuando, siendo parte. ¿Usted está siendo parte de algún discipulado? ¿Usted se une en una reunión de oración? ¿Está juntos orando por este mismo sentir, por este mismo deseo? ¿Se da cuenta lo que está, el mensaje que nos está dando a través de la palabra de estos discípulos? Una unidad perfecta. Una unidad en donde no hay desacuerdo. En una unidad en donde todos están unánimemente, es decir, en completo acuerdo. El Señor ha puesto esta dirección. Crecer juntos en amor. Crecer juntos en responsabilidad. Crecer juntos en gozo. ¿Para qué? Para servirle a Dios y para servir a los demás. Como usted ve, esto parece ser redundante, digo. No parece ser algo que sea fuera algo extraordinario. No, es simple, pero importante de hacerlo. Si logramos la unidad que el Señor nos está mostrando a través de los discípulos. Entonces, necesitamos estar de acuerdo. No solamente desear estar de acuerdo, sino hacerlo, estar de acuerdo. Participe, sea parte de los discipulados, sea parte del crecimiento. Crezcamos juntos, no solo unos pocos, sino toda la iglesia. Este es el deseo que tiene Dios sobre todas las cosas. Una iglesia que ora es una iglesia que vive en la dependencia del Señor, digo. Si no oramos, pues simplemente es una iglesia impotente, es una iglesia débil. Muchas cosas suceden si una iglesia no ora. Nosotros queremos ahora mostrar una segunda situación que miramos en esta actitud de los discípulos mientras continuaban en oración y súplica, hasta que ellos también nos muestran, tuvieron el mismo deseo. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Cómo nos muestra que tuvieron el mismo deseo? Porque ellos tuvieron, como ya dije, una misma mente, una misma voluntad para llevar a cabo un mismo propósito, con una misma alma y un mismo corazón. Así lograron ellos entonces mantenerse unidos mientras la promesa de Dios estaba en camino. Entonces, es muy bueno orar de una forma individual. Necesitamos esas oraciones. Usted necesita hacerlo. Pero usted no puede ser indiferente. Usted no puede dejar a un lado la oración por la iglesia, la oración comunitaria. No podemos hacer eso. Usted ve aquí, una iglesia permanece unida. Una iglesia necesita permanecer unida a través de la oración, a través de estar en un acuerdo. Es importante entonces la oración personal, pero también importante es la oración en conjunto, la oración como iglesia. ¿Qué es lo que lograron sobre todas las cosas estos discípulos? Miren, ¿cuál fue y cómo lograron tener esta situación? Miren, ellos lograron 5 situaciones. Primero, en su deseo, en su corazón,
obedecer al Señor. Primero obedecieron y luego continuaron, y el deseo en su corazón era perseverar. Luego ser uno solo. Luego orar y rogar con súplica, como estamos viendo, para cumplir todos el propósito del Señor. Mire, eso lograron. Esto es lo que necesitamos como iglesia. Es lo que necesitamos, que nuestras oraciones lleguen a este punto. La oración hace posible esto, que podamos obedecer, perseverar, ser uno, decidir orar y rogar y clamar y suplicar en acuerdo para que todos podamos cumplir el propósito del Señor. Eso lograron ellos. Ellos esperaban el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor. Bueno, ya les hemos dicho, la promesa, ¿cuál fue? En Hechos 1:8 dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Esa fue la promesa. Lloraban expectantes por esta promesa. En el capítulo 2 usted va a escuchar y usted va a reflexionar cómo el Señor cumplió esta promesa. Ahora, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Cuando usted decidió creer en el Señor, cuando usted abrió el corazón al Señor y confesó con su boca que Él es su suficiente Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en usted, mora en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la promesa que esperamos nosotros? Para los discípulos era la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo mejor. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos ahora? Por favor, vaya conmigo en Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. Quiero que esto lea conmigo. Y mire la promesa que ahora tenemos y que de una forma expectante y de la misma forma en unidad, en acuerdo, como los discípulos lo hicieron y como los 120 lo hicieron, debemos hacerlo nosotros. En esta mañana el Señor nos está mostrando esto. Mire lo que dice Juan 14, 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios. Confíen también en mí, dice el Señor Jesucristo. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy, se lo preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Cuál es la promesa? Él va a volver por su iglesia. Él va a volver, Él va a venir por segunda vez. Y nosotros, como los discípulos en ese momento, expectantes, en unidad, así debemos esperar, con mucha expectativa, con mucho gozo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino. ¿Usted conoce el camino? ¿Usted ya conoce el camino? ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, dijo el Señor Jesucristo. Si usted conoce al Señor Jesucristo, usted está en el camino. Usted va a seguir ese camino para llegar hacia donde Él está, dice el Señor. Pero la promesa es que Él va a volver. Hermanos, somos iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y debemos procurar lograr esta unidad a través de la oración. Que nuestras oraciones estén cargadas de este perfecto acuerdo en cuanto a orar, en cuanto a buscar la dirección del Señor. Como iglesia nos ha dado una dirección, vuelvo a repetir, crecer, crecer, crecer. Yo me doy cuenta que con el Señor no hay una forma de estar estable. Es decir, llegué a un momento y me quedé estable. No. ¿Sabe qué pasó? Que más bien se estancó, se quedó ahí. Así como esos arbolitos, ¿no? Que de pronto se les va cortando para que no crezcan y se quedan ahí. Esos
no podemos nosotros ser bonsáis espirituales. Con el Señor debemos crecer cada día. Eso es lo que necesitamos hacerlo. Somos cada uno iglesia. ¿Qué más nosotros podemos encontrar aquí, hermanos? Mientras los discípulos continuaban en oración y súplica, nos muestran que ellos lo hicieron hasta que se entregaron a la voluntad de Dios. Mire qué cosa importante también es esto, lo que vemos. Parece simple que solamente se sentaban a orar y listo. No, no era solamente eso. Buscaron todo esto, hermanos. Un acuerdo, unanimidad, estar completamente expectantes de la promesa y sobre todo sometidos a su voluntad. Los 120 que oraron juntos, oraron con el mismo pensamiento, con una misma voluntad, un mismo propósito que tenían en su alma y en su corazón. Así lo hicieron. Y claro, nosotros debemos hacerlo de la misma manera, orar bajo la voluntad de Dios. Hemos entendido en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es buena. Y entonces debemos someternos si entendemos eso. Lo hicieron los discípulos de esa manera, en la misma voluntad. Nosotros podemos mirar entonces esto, porque a lo largo de nuestra vida espiritual nosotros podemos entender que hay veces en que nuestra voluntad parece estar alineada a la voluntad de Dios y todo está bien. Pero hay momentos en los que la voluntad de Dios está totalmente contraria a lo que yo quiero y pienso. Y es en esos momentos en donde se muestra, se evidencia en nuestras oraciones. Posiblemente inclusive dejamos de orar porque no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, porque no la entendemos la voluntad de Dios. Y dejamos de orar, y dejamos de hacerlo. Y tal vez nuestra voluntad está en lucha con la voluntad de Dios. Los discípulos tal vez tenían esa situación, pero decidieron someterse a través de la oración, se entregaron a la voluntad de Dios. Una dirección importante también que nos dan los discípulos y la iglesia del primer siglo para nuestras vidas. Vivir, someternos a la voluntad de Dios. Que podamos tener esta actitud. Mire lo que dice el apóstol Juan. En Juan capítulo 5, versículos 30. Capítulo 5, versículo 30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Dice el Señor Jesucristo, ¿no? Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad. Mire, el mismo Señor Jesucristo dice eso. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Somos iglesia, hermanos. Cada uno de nosotros somos iglesia y por lo tanto debemos orar de tal manera que nos entreguemos a la voluntad de Dios. ¿Qué encontramos finalmente en los discípulos, en la primera iglesia? Que ellos continuaron en oración y súplica hasta que su fe creció en la expectativa del cumplimiento de la promesa. ¿Se da cuenta? La oración hace posible crecer en nuestra fe. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Después de orar fervientemente, perseveradamente, unánimes, en un solo sentir, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. El Señor cumplió la promesa. Y nosotros debemos crecer en nuestra fe. Y debemos esperar con fe la segunda venida del Señor Jesucristo. Él va a volver por su iglesia. Mientras tanto, tenemos que seguir su camino como Él nos dejó advirtiendo y diciendo. Hebreos 11:6 nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esa es nuestra fe. Y esta es la fe que los discípulos nos
nos muestran, la tuvieron mediante su oración, mediante la oración, mediante la forma de orar. Entonces, es importante que entendamos esto, hermanos, lo que el Señor ahora a través de esta actitud de los discípulos nos muestra y que podemos lograr, porque Él ya nos había enseñado, y había enseñado a sus discípulos y nos había enseñado a nosotros también la manera de cómo orar, en acuerdo, en completo acuerdo. Cuando dos o más están en acuerdo, Él está en medio de ellos, y entonces se produce la bendición de parte del Señor. Claro, en su voluntad y en su propósito. Entonces, aquellos que oraron unánimes, recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahí lo recibieron, la promesa fue cumplida. La profecía esta de que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, se está cumpliendo, usted ve, evidentemente en nuestros días también. Hasta ahora nosotros necesitamos reproducir esto que los discípulos hicieron, dar a conocer esta luz diferente, la luz del Señor al mundo que vive en oscuridad. Aún esa promesa, aún esa situación, porque la promesa fue que le llenaba del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en sus vidas para poder hablar de Dios allí en Jerusalén, en Samaria y al final de la tierra. Y eso es algo que tenemos también nosotros. Si tiene usted el Espíritu Santo, es para ir hacia los confines de la tierra llevando el Evangelio de Dios también. Que hagamos entonces, hermanos, de la oración una necesidad en lugar de un mero formulismo o una mera formalidad. Que sea realmente para nosotros, como iglesia, una necesidad de orar, llorar juntos, llorar unidos, llorar en completo acuerdo, hermanos. La bendición de Dios está sobre eso. Ahora, la pregunta del inicio, ¿nuestra iglesia es una iglesia que ora unida? ¿Cuál es entonces la iglesia esta que logra orar de una forma unida? Entonces, es aquella que toma la esencia de la iglesia del primer siglo. Es la que en cada uno de sus miembros ora con unidad de propósito. Hay un propósito, hay un mismo deseo, hay una misma meta. Perseverando unánimes, sin incansablemente, pero en mismo acuerdo. Que entienden que Jesús resucitado en sus corazones es mayor que cualquier diferencia. Que tienen un mismo deseo, que prefieren vivir cumpliendo la voluntad de Dios, que crecen en su fe, expectantes en la promesa del Señor, quien ha prometido volver por su iglesia. Ahora, queridos hermanos, quisiera que usted reflexione después de lo escuchado. ¿Cómo usted participa? ¿Cómo usted es parte de esta oración unida? La oración no solamente es un deseo, como usted acaba de ver y acaba de escuchar. Es una acción. Es una voluntad puesta de manifiesto delante de Dios. ¿Usted anhela ver a una iglesia unida? Una iglesia unida en oración, en donde la oración logra, gracias a la voluntad de Dios, muchas cosas, porque la oración tiene un poder especial, usted lo sabe. Usted forma parte de eso. Necesitamos reflexionar y necesitamos tomar una decisión frente a esto. Usted va a mirar un video y va a mirar algunas imágenes ahí. Pero yo quiero que también escuche la letra de esta canción y pueda reflexionar en su corazón que eso es lo que nos debe mantener unidos y de una forma unánime. Permítame orar. Mientras usted escucha la canción, el video, los hermanos sugieres van a pasar por sus sillas tomando la ofrenda. Pero de una forma expectante, quiero pedirle que ore conmigo
que podamos disponer nuestro corazón y nuestra mente para que el Señor nos mantenga como una oración, como una iglesia que ora unida, que forma de una forma unánime. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu dirección. Gracias, Señor, por la instrucción que esta mañana nos das. Señor y Dios, queremos poner nuestra vida, nuestro corazón en tus manos como miembro de la iglesia, Señor, que podamos ser parte de esta unidad perfecta. Que nuestras oraciones, Señor, tengan este sentido de acuerdo, de unanimidad, Señor, para de una forma expectante como aquellos discípulos esperar, Señor, tu segunda venida. Señor y Dios, oramos por nuestra iglesia. Oramos, Señor, por cada uno de los miembros. Señor, en esta situación podemos estar unidos. Allí, Señor, en nuestras casas, aquí en la iglesia de forma presencial, a través de este acuerdo, a través de este mismo sentir, de este mismo deseo, a través, Señor, de nuestro espíritu y de nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos, ponemos en tus manos nuestra iglesia, que es tu iglesia, Señor, que es tu iglesia. Somos iglesia, Señor, y queremos realmente ser parte de ella. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor y Dios, esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor y Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.